El sinsonte. Ambrose Bierce. El momento, una apacible tarde de domingo a principios del otoño de 1861. El lugar, el corazón de un bosque en la región montañosa del suroeste de Virginia. El soldado raso Grayrock del Ejército Federal se encuentra sentado cómodamente en la raíz de un pino grande contra el que se apoya, sus piernas estiradas sobre el suelo, el fusil entre los muslos. Sus manos, entrelazadas para que no puedan caerse a los costados, reposan sobre el cañón del arma. El contacto de la nuca con el árbol ha empujado su gorra hacia abajo sobre sus ojos, ahora semiocultos. Quien lo viera, diría que está dormido. El soldado Grayrock no dormía. De lo contrario, habría puesto en peligro los intereses de los Estados Unidos, pues estaba muy lejos de las líneas y expuesto a la captura o la muerte a manos del enemigo. Además, se encontraba en un estado de ánimo poco propicio para el reposo. La causa de su perturbación era la siguiente. Durante la noche anterior, había servido en el piquete de guardia y estuvo apostado como centinela en este mismo bosque. La noche era clara, aunque sin luna, pero en la tiniebla del bosque la oscuridad era profunda. El puesto de Grayrock estaba a considerable distancia de los correspondientes a su derecha e izquierda, pues los piquetes habían sido desplazados a una innecesaria distancia del campamento, haciendo la línea demasiado larga para la fuerza destinada a ocuparla. La guerra era reciente, y en los campamentos militares existía el error de creer que mientras dormían, estaban mejor protegidos por unas líneas delgadas a gran distancia hacia el enemigo, que por unas tupidas y cercanas. Y sin duda necesitaban un aviso de alerta con la mayor antelación posible sobre la aproximación del enemigo, pues en aquella época eran partidarios de desvestirse para dormir, algo que no podía ser más antisoldadesco. En la mañana del memorable 6 de abril, en Shiloh, muchos de los hombres de Grant, cuando fueron espetados por las bayonetas confederadas, estaban tan desnudos como los civiles, pero debe admitirse que esto no se debió a ningún defecto en su línea de piquetes. Su error fue de otro tipo. No tenían piquetes. ¿Esto es acaso una vana digresión? No es mi deseo interesar al lector en el destino de un ejército. El que debemos considerar ahora es el del soldado Grayrock. Durante 2 horas, después que lo dejaron en su puesto solitario esa noche de sábado, permaneció inmóvil, recostado contra el tronco de un gran árbol, mirando fijamente hacia la oscuridad frente a él y tratando de reconocer figuras conocidas, pues había estado apostado en el mismo sitio durante el día. Pero ahora todo era diferente. No veía nada en detalle, solo grupos de cosas, cuyas formas, no observadas cuando hubo allí algo más que observar, no le eran ahora familiares. Estas parecían no haber estado allí antes. Además, un paisaje que era todo árboles y maleza, carecía de definición, era confuso y sin puntos destacados en los que pudiera obtener una referencia. Si añadimos la oscuridad propia de una noche sin luna, se requiere algo más que una gran inteligencia natural y una educación urbana para conservar un sentido de la orientación. Y así fue como ocurrió que el soldado Grayrock, después de mirar vigilante los espacios en su frente, y luego, de modo imprudente, ejecutar un reconocimiento de todo su entorno vagamente visible, andando en silencio alrededor de su árbol para lograrlo, perdió la orientación y empeoró seriamente su utilidad como centinela. Extraviado en su puesto, incapaz de establecer en qué dirección debía esperar una aproximación del enemigo y en cuál estaba el campamento dormido, por cuya seguridad respondía con su vida. Consciente también de otros muchos rasgos incómodos de la situación y de las consideraciones que afectaban su propia seguridad, el soldado Grayrock estaba profundamente inquieto. No le dio tiempo a recobrar su serenidad, pues casi en el mismo momento en que se percataba de su aprieto, oyó un revuelo de hojas y un crujido de ramitas caídas. Se volvió con el corazón parado en la dirección de donde venían, y vio en la oscuridad los contornos borrosos de una figura humana. ¡Alto!, gritó con apremio el soldado Grayrock, audaz, respaldando su orden con el agudo chasquido metálico de su rifle al montarlo.
¿Quién va? No hubo respuesta. ¿Acaso un instante de vacilación? Y la respuesta, si llegó, se perdió en el estruendo del fusil del centinela. En el silencio de la noche y la foresta, el sonido fue ensordecedor. Apenas se había extinguido, cuando fue repetido por las piezas de los piquetes a derecha e izquierda, en una contagiosa descarga de fusilería. Durante 2 horas, cada uno de estos distorsionadores de la realidad se había creado enemigos en su imaginación, poblando el bosque frente a ellos de tales adversarios. El disparo de Grey Rock había hecho visible a toda esa hueste invasora. Después de disparar, todos se retiraron, sin aliento, a las reservas. Todos menos Grey Rock, que no sabía en qué dirección retirarse. Cuando al no aparecer el enemigo, el campamento despierto a 2 millas de distancia se había desvestido y acostado de nuevo, y se restableció con cautela la línea del piquete, Grey Rock fue descubierto manteniendo su posición con valentía, y fue elogiado por el oficial de la guardia, como el único soldado de entre los leales, que, con justicia, podría considerarse el equivalente moral de esas personas excepcionales que arrostran el peligro despreciándolo, un aullido en el infierno. Mientras tanto, en sus cercanías, Grey Rock había realizado una búsqueda tan minuciosa como infructuosa del cadáver del intruso al que había disparado, y a quien, por su intuición de tirador, creía haber acertado. Era uno de esos expertos natos que disparan sin apuntar, por un instintivo sentido de la dirección, y son casi tan peligrosos de noche como de día. Durante la mitad de sus 24 años, había sido el terror de las dianas de todas las galerías de tiro en 3 ciudades. Incapaz ahora de mostrar su presa muerta, tuvo la discreción de morderse la lengua. Se alegró al observar en su oficial y en sus camaradas la lógica suposición de que no había huido porque no había visto nada hostil. De todos modos, su mención honorífica se la había ganado por no huir. No obstante, el soldado Grey Rock estaba lejos de sentirse satisfecho con la aventura nocturna, y cuando al día siguiente inventó un pretexto lo suficientemente bueno para solicitar un pase para salir de las líneas, y el general al mando se lo concedió con prontitud, en reconocimiento a su valentía de la noche anterior. Pasó por el puesto donde había estado de guardia. Dijo al centinela que había perdido algo, lo que era bastante cierto, y reanudó la búsqueda de la persona a quien suponía haber disparado, y a quien si solo hirió esperaba rastrear por la sangre. No tuvo más éxito a la luz del día que en la oscuridad, y después de cubrir una amplia zona y penetrar audazmente un largo trecho en la Confederación, abandonó la búsqueda un tanto fatigado, se sentó en la raíz del pino grande donde lo hemos visto, y se entregó a su decepción. No se debe inferir que la de Grey Rock fuera la desilusión de una naturaleza cruel, frustrada por su sangrienta hazaña. En los grandes ojos claros, los labios finamente labrados y la frente amplia de aquel joven, se podía leer una historia muy diferente, y de hecho su carácter era una combinación singularmente afortunada de audacia y sensibilidad, de valor y conciencia. «Yo me encuentro decepcionado», se dijo a sí mismo, sentado en el fondo de una neblina dorada que anegaba el bosque como un mar sutil. «Decepcionado al no haber descubierto a un prójimo muerto por mi mano. Deseo entonces realmente haber tomado una vida en cumplimiento de un deber que igualmente hubiera cumplido sin necesidad de eso. ¿Qué más podría desear? Si algún peligro amenazaba, mi disparo lo previno. Para eso estaba yo allí. No, en verdad me alegro si ninguna vida humana fue extinguida por mí innecesariamente. Pero estoy en una falsa posición. He permitido que mis oficiales me elogien y mis camaradas me envidien. En el campamento resuenan los elogios a mi valor. Eso no es justo. Yo me sé corajudo, pero esa alabanza es por unos actos específicos que yo no realicé o realicé de otro modo. Se cree que yo permanecí en mi puesto con valentía, sin disparar, mientras que fui yo quien empezó la descarga de fusilería, y no me retiré en la alarma general porque estaba desconcertado. ¿Qué debo hacer entonces?
explicar que vi a un enemigo y disparé. Todos han dicho eso de sí mismos, pero nadie lo cree. Voy a decir una verdad que al desacreditar mi coraje, tendrá el efecto de una mentira. Uf, es un asunto muy feo. Ojalá pueda encontrar a mi hombre. Y con ese deseo, vencido al fin el soldado Greyrock por la languidez de la tarde y arrullado por los sonidos apacibles de los insectos que zumbaban y se posaban en los arbustos fragantes, olvidó hasta tal punto los intereses de los Estados Unidos como para quedarse dormido y exponerse a la captura. Y durmiendo soñó. Se vio a sí mismo de muchacho, viviendo en una tierra muy lejana, en la ribera de un gran río por el que los altos barcos de vapor navegaban arriba y abajo, grandiosos, con sus imponentes columnas de humo negro, que los anunciaban mucho antes de que doblaran los meandros, y delataban sus movimientos cuando estaban a millas de distancia. Siempre a su lado mientras los miraba, estaba con él alguien a quien había entregado el corazón y el alma por amor, un hermano gemelo. Juntos paseaban por la orilla del arroyo, juntos exploraban los campos lejanos y recogían mentas picantes y varas de fragantes azafrás en las colinas que lo dominaban todo, más allá de las cuales se extendía el reino de las conjeturas, y desde donde, mirando hacia el sur a través del gran río, vislumbraban la tierra encantada. Mano con mano y corazón con corazón, los dos, los únicos hijos de una madre viuda, recorrían senderos de luz y valles de paz, viendo cosas nuevas bajo un sol nuevo. Y a través de todos los días dorados flotaba un sonido incesante, la rica, emotiva melodía de un sinsonte en una jaula junto a la puerta de la cabaña. Invadía e impregnaba todos los intervalos espirituales del sueño, como una bendición musical. El pájaro jubiloso siempre estaba cantando. Sus notas infinitamente variadas parecían fluir de su garganta sin esfuerzo, en chorros y burbujas con cada latido del corazón, como las aguas de un manantial palpitante. Esa melodía fresca y clara parecía en efecto el espíritu de la escena, el significado y la interpretación del sentido de los misterios de la vida y del amor. Pero llegó un tiempo en el que los días del sueño se oscurecieron de tristeza en una lluvia de lágrimas. La buena madre había muerto, el hogar en la pradera, junto al gran río, se había deshecho, y los hermanos fueron repartidos entre dos de sus parientes. William, el soñador, fue a vivir a una populosa ciudad en el reino de las conjeturas. John, cruzando el río hacia la tierra encantada, fue llevado a una región distante, cuyas gentes en sus vidas y costumbres se decía que eran extrañas y malvadas. En la distribución de los bienes de la madre muerta, a John le había tocado lo único que juzgaba de valor, el sinsonte. Los objetos podían ser divididos, pero el pájaro no, así que se lo llevó con él, lejos, al país extraño. William, en su nuevo mundo, no supo nunca más de ellos, aunque a través del tiempo solitario, el canto del sinsonte llenó todos sus sueños y parecía resonar siempre en sus oídos y en su corazón. Los parientes que habían adoptado a los chicos eran enemigos y no se comunicaban. Durante un tiempo se enviaron cartas llenas de bravuconadas juveniles y relatos jactanciosos de la nueva experiencia, descripciones grotescas de sus vidas, ahora más amplias, y de los nuevos mundos que habían conquistado, pero gradualmente se hicieron menos frecuentes, y con el traslado de William a otra ciudad mayor, acabó por completo. Sin embargo, el canto del sinsonte nunca cesó. Cuando el soñador abrió los ojos y contempló las vistas del bosque de pinos, la ausencia de su canto le informó que estaba despierto. El sol estaba bajo y rojizo en el oeste, sus rayos planos proyectaban desde el tronco de cada pino gigante un muro de sombra que atravesaba la bruma dorada hacia el este, hasta que la luz y la sombra se mezclaban en un azul indistinguible. El soldado William Greyrock se incorporó, miró a su alrededor con cautela, se echó el fusil al hombro y partió hacia el campamento. Había recorrido apenas media milla, cuando al pasar junto a un matorral de laurel,
Un pájaro surgió de su interior y, posándose en una rama alta de un árbol, vertió de su pecho jubiloso un inagotable torrente de canto que solo una de todas las criaturas de Dios puede emitir en su alabanza. No había mérito en eso. Era solo abrir el pico y expirar. Pero el hombre se detuvo, como si lo hubiesen golpeado. Se detuvo y dejó caer su fusil. Elevó la vista hacia el pájaro. Se cubrió los ojos con las manos y lloró como un niño. Por un momento fue, en efecto, un niño en el espíritu y el recuerdo, viviendo de nuevo junto al río grande, otra vez enfrente de la tierra encantada. Entonces, con un esfuerzo de voluntad, recobró la calma, recogió su arma y, tras maldecirse en voz alta por idiota, siguió adelante. Al pasar por una abertura que conducía al corazón del pequeño matorral, miró adentro, y allí, boca arriba en el suelo, los brazos extendidos, el uniforme gris manchado con un único punto de sangre en el pecho, el rostro blanco vuelto hacia arriba y hacia atrás, yacía la imagen de sí mismo. El cuerpo de John Greyrock, muerto por un disparo y aún tibio, había hallado a su hombre. Mientras el desafortunado soldado se arrodillaba junto a aquella obra maestra de la guerra civil, el pájaro en la rama encima de su cabeza acalló su canto y, enrojecido por la gloria carmesí del atardecer, planeó en silencio por los solemnes espacios del bosque. En el pase de lista de esa noche en el campamento federal, el nombre William Greyrock no tuvo respuesta, ni nunca más después de aquello.